Imagina un imperio tan vasto que se extendía desde las orillas del Nilo hasta las montañas de la India, abarcando culturas, pueblos y creencias tan diversas como las estrellas en el cielo. Este era el Imperio Persa, una tierra de riquezas incalculables e intrigas palaciegas. En el centro de este escenario grandioso emerge la figura de una joven que, contra todas las probabilidades, ascendió al trono como reina. Esther, una judía común, se encontraba súbitamente alzada a una posición de poder e influencia en el corazón del imperio más poderoso de la época. Pero ¿cómo sucedió esto? Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo, cuando el rey Jerjes, en un acto de ira, depuso a su reina, Vashti. Este evento, aparentemente aleatorio, abrió una brecha en el destino de Persia, un espacio vacío al lado del rey que necesitaba ser llenado. Y fue exactamente en ese vacío donde Esther, una joven discreta y sin grandes pretensiones, entró en escena. Pero su ascenso al trono no fue fruto del azar. Había algo más, algo que parecía orquestado por manos invisibles, como si un hilo de destino estuviera siendo tirado por fuerzas más allá del control humano. Al ser llevada al palacio, Esther se encontró en un entorno lleno de lujo, pero también repleto de peligro. Los corredores del poder eran oscuros y traicioneros, donde una palabra incorrecta podía sellar el destino de alguien. Sin embargo, Esther, con una sabiduría que superaba su edad, comenzó a destacarse. Su comportamiento discreto, combinado con una belleza innegable, llamó la atención del rey, quien vio en ella algo más que una figura para adornar su trono. Pero, ¿qué vio exactamente el rey en Esther? ¿Y por qué ella, una joven de un pueblo oprimido, fue elegida para ocupar el lugar a su lado? Lo que muchos no sabían es que la presencia de Esther en el trono no era solo una cuestión de suerte o de circunstancia. Había una fuerza mayor en acción, algo que guiaba cada paso de ella dentro de ese inmenso palacio. Pero ¿qué era exactamente esa fuerza? ¿Y cómo una joven judía se convirtió en reina en un imperio donde su pueblo era tratado con desconfianza e incluso hostilidad? Para comprender esto, necesitamos observar más de cerca a las personas que la rodeaban, especialmente a Mardoqueo, su primo y mentor, quien desde el principio vio en Esther un propósito que ni siquiera ella comprendía completamente. Mientras Esther caminaba por los salones del palacio persa, parecía que cada paso estaba guiado por una fuerza invisible, como si el destino estuviera susurrando en su oído, trazando un camino que ni siquiera ella podía prever. En la grandiosidad de ese imperio, donde los reyes se levantaban y caían como las mareas, el ascenso de una joven judía al trono no podía ser meramente una coincidencia. Había algo profundo ocurriendo, algo que trasciende la comprensión humana. Cada movimiento de Esther, desde su llegada al palacio hasta los momentos en que conquistó el corazón del rey, estaba envuelto en un manto de misterio y providencia. Lo que muchos no perciben es que la vida de Esther estaba intrínsecamente ligada a un propósito mayor. Un propósito que no solo estaba en sus deseos personales, sino en algo que involucraba el destino de todo su pueblo. Desde tiempos antiguos, los judíos creían en una fuerza divina que guiaba sus pasos, incluso en las circunstancias más desafiantes. Y en el caso de Esther, esa fuerza parecía estar operando de manera extraordinaria, tejiendo los hilos de su vida con precisión quirúrgica. Cuando el trono al lado de Jerjes quedó vacío, Esther no fue solo una elegida, ella fue la elección. Sin embargo, esa elevación repentina al poder no estaba exenta de peligros. El palacio persa, con toda su opulencia, era también un lugar de intrigas y traiciones, donde las alianzas cambiaban tan rápidamente como las sombras en las paredes. Esther, a pesar de su juventud, comenzó a darse cuenta de que su presencia allí no era un mero accidente. Había algo más en juego, algo que se desarrollaría con el tiempo. Pero, ¿cuál sería ese propósito oculto? ¿Y cómo ella,
una joven de un pueblo tan despreciado por muchos dentro de ese imperio, podría influir en el curso de los acontecimientos en un mundo tan vasto y complejo. Para entender el verdadero alcance de esta historia, es necesario mirar más allá de lo obvio, más allá de la superficie. La vida de Esther no se trataba solo de su propio destino, sino de algo que impactaría el destino de muchos. Y para desentrañar este misterio, debemos considerar la figura de Mardoqueo, quien siempre estuvo a su lado, guiándola silenciosamente con una sabiduría que parecía anticipar lo que estaba por venir. Mardoqueo, con su visión aguda y su fe inquebrantable, veía en Esther no solo a una reina, sino una pieza clave en un plan mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Pero, ¿qué vio exactamente Mardoqueo en Esther? ¿Y cómo se preparaba para enfrentar la tormenta que se aproximaba en el horizonte, una tormenta que podría cambiar para siempre el destino de los judíos en el imperio persa? Mardoqueo, el primo y mentor de Esther, era más que un simple guardián. Era un hombre de visión y sabiduría, alguien que comprendía profundamente los desafíos y las oportunidades que se ocultaban en las sombras del poder. Desde el principio, Mardoqueo percibió que el ascenso de Esther al trono no era un golpe de suerte, sino parte de un plan mayor. Sabía que en medio de la grandiosidad del imperio persa, las amenazas contra los judíos siempre estaban al acecho, como una tormenta a punto de formarse en el horizonte, y de hecho, esa tormenta comenzó a tomar forma en las maquinaciones de un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de odio y traición: Amán. Amán, uno de los más altos oficiales del reino, era movido por una ambición desmedida y un orgullo herido. Cuando Mardoqueo, fiel a sus creencias, se negó a inclinarse ante él, Amán vio en ello una oportunidad para vengarse, no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. En su mente distorsionada, una sola ofensa justificaba la destrucción de toda una nación. Así, con una frialdad calculada, comenzó a tejer una conspiración que podría exterminar a los judíos del imperio de un solo golpe. La furia de Amán crecía como un fuego incontrolable, alimentada por su sed de poder y venganza. Mardoqueo, por su parte, no era un hombre que se doblegara ante el peligro. Sabía que la situación exigía una respuesta rápida y decisiva, y vio en Esther la única esperanza de salvación. La reina, ahora en una posición de influencia, podía usar su proximidad al rey para desenmascarar los planes de Amán y proteger a su pueblo. Pero, ¿cómo convencer a Esther de arriesgarse, de exponerse en un juego peligroso donde un paso en falso podría costarle no solo la corona, sino también la vida? Mardoqueo sabía que el tiempo se estaba agotando y cada momento de vacilación podría significar el fin para los judíos. Esther, al recibir el mensaje de Mardoqueo, se vio ante una elección imposible. Podía permanecer en silencio y ver a su pueblo perecer, o podía usar su posición para enfrentar a Amán, corriendo el riesgo de exponer su propia identidad como judía. Pero, ¿cómo una joven reina podría desafiar a uno de los hombres más poderosos del imperio? ¿Y cómo reaccionaría el rey, que hasta entonces desconocía el origen de Esther, ante esta revelación? Las tensiones dentro del palacio aumentaban, y cada día que pasaba, la sombra de Amán se volvía más amenazante. Pero ¿qué haría Esther a continuación? ¿Y cómo un simple banquete, aparentemente inocente, se convertiría en el escenario de uno de los mayores giros de la historia persa? La tensión en el palacio alcanzó su punto álgido cuando Esther, con una determinación que parecía haber surgido de un lugar profundo y desconocido, decidió actuar. Sabiendo que un enfrentamiento directo con Amán podría ser desastroso, optó por un enfoque más sutil, pero no menos arriesgado. Esther planeó un banquete, un evento que, a primera vista, parecía ser solo otra ocasión para que el rey disfrutara de los placeres del palacio, rodeado de sus más cercanos. Sin embargo, este banquete sería mucho más que un simple evento social. Sería el escenario de una revelación que cambiaría el curso de los acontecimientos en el imperio persa. Amán,
Lleno de orgullo y confianza, creía que su posición al lado del rey era inquebrantable. No veía el banquete como nada más que otra demostración de su cercanía al poder. Poco sabía que esa mesa, cuidadosamente preparada, sería el escenario de su ruina. Esther, con una calma calculada, esperaba el momento adecuado para revelar los planes oscuros de Amán. El peso de la responsabilidad que llevaba era inmenso, pero Esther sabía que el futuro de su pueblo dependía de lo que estaba a punto de hacer. Con cada palabra pronunciada en ese banquete, la tensión aumentaba, como cuerdas siendo estiradas hasta el límite. Cuando Esther finalmente reveló al rey el complot que Amán había tramado, sus palabras cayeron sobre la sala como truenos, reverberando en cada rincón. El rey, atónito y lleno de ira, se dio cuenta de que había sido engañado por aquel en quien confiaba. La reina, hasta entonces vista solo como una figura de gracia y belleza, se mostró como una estratega astuta, capaz de manipular la situación a su favor. Amán, por su parte, fue atrapado completamente desprevenido. La confianza que antes lo envolvía como una armadura comenzó a desmoronarse ante los ojos de todos. Pero ¿qué pasaría con él? ¿Y cómo reaccionaría el rey furioso y traicionado ante esta revelación? El banquete, que debía ser un momento de celebración, se transformó en un tribunal donde la culpabilidad de Amán fue expuesta para que todos la vieran. Pero esto no fue solo una derrota para Amán. Fue el comienzo de una serie de eventos que reconfigurarían el equilibrio de poder dentro del imperio. La figura de Esther, antes discreta, ahora estaba en el centro del escenario, y su próxima decisión podría sellar el destino de todos a su alrededor. Pero ¿qué más estaba por venir? ¿Cómo enfrentaría el imperio esta revelación y cuáles serían las consecuencias para aquellos que aún conspiraban en las sombras? Con la revelación de Esther en el banquete, el imperio persa se vio ante un giro que sacudió sus estructuras más profundas. El rey, encolerizado por la traición de Amán, ordenó su ejecución inmediata, un castigo que fue tan rápido como cruel. Pero este no fue el único cambio que trajo el banquete. La caída de Amán, el otrora poderoso ministro, dejó un vacío de poder y, al mismo tiempo, abrió puertas para nuevas alianzas y transformaciones dentro del imperio. El decreto de exterminio contra los judíos, creado por Amán, aún pendía como una sombra amenazante sobre la nación. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio del fin para el pueblo judío se transformó en una oportunidad inesperada de supervivencia y renovación. Esther, ahora consolidada como una figura de gran influencia, aprovechó el momento para interceder ante el rey, pidiendo no solo la revocación del decreto, sino también el permiso para que los judíos se defendieran de sus enemigos. Este cambio, por más simple que pudiera parecer, tuvo profundas implicaciones para el futuro del imperio persa. No era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de redefinición del poder dentro del reino. La tensión entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que componían el imperio se volvió palpable, y el resultado de este nuevo orden moldearía el destino de millones. Las calles y plazas de las ciudades persas se convirtieron en escenarios de confrontación, donde los judíos, antes temerosos de su aniquilación, ahora se levantaron con una fuerza renovada. El apoyo del rey, aliado a la astucia de Esther, garantizó que el pueblo judío no solo sobreviviera, sino que saliera de esta prueba más fuerte que antes. Pero ¿cómo afectaría este cambio a las relaciones futuras dentro del imperio? ¿Y cómo reaccionarían los otros pueblos y facciones al ver a una minoría que hasta entonces era objeto de desprecio, ahora ascendiendo con tal vigor y protección? Los desenlaces de este giro de acontecimientos resonarían por todo el imperio persa, afectando la política, la sociedad y las relaciones entre diferentes culturas y religiones. La reina Esther, una joven que comenzó su vida en el palacio como una figura casi invisible, ahora se había convertido en una de las líderes más poderosas y respetadas del reino. Sin embargo,
Esta historia de redención y victoria aún guardaba lecciones y desafíos que se desarrollarían en los años siguientes. ¿Qué sucedió con el Imperio Persa después de estos eventos? ¿Y cuáles fueron las verdaderas consecuencias de la ascensión de una reina judía en un mundo tan vasto y complejo? Pero esta historia queda para un próximo video. Y claro, si ustedes quieren, entonces no dejen de comentar abajo qué fue lo que más les llamó la atención sobre este tema. Y les gustaría ver un video específico sobre la continuación de esta historia desde donde lo dejamos. Comenten abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like como muestra de apoyo, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y compartirlo con la mayor cantidad de personas que conozcan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos agradecidos por su presencia con nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.